porque no es la misma tabla para todos los pacientes. La anestesia se da de acuerdo al paciente, a su edad, a su patología, etcétera, hasta su manera de ser. Bueno, la clase de hoy ya todos saben es anestesia general. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para poder dar anestesia general o cualquier otro tipo de anestesia o cualquier procedimiento que ustedes vayan a realizar? El consentimiento informado del paciente. Nunca hagan ningún procedimiento, ninguna curación si el paciente no ha firmado un documento exonerándolo de las posibles circunstancias que puedan ocurrir durante el acto que esté realizando. Nunca se da ninguna anestesia sin que el paciente haya firmado este consentimiento y tampoco sin que se realice la lista de chequeo. Esta lista de chequeo la realiza la enfermera, pero siempre supervisada por el anestesiólogo. Otro de los datos que tenemos que saber antes de dar cualquier anestesia es el estado del paciente. ¿Y cómo sabemos el estado del paciente? De acuerdo a la clasificación ASA, que es la American Society of Anesthesiologists, que ya la deben haber estudiado en prequirúrgico, ¿no? Entonces ya la saben. Uno tiene que saber ante qué paciente estamos para plantear nuestro manejo anestésico. ¿Qué es la anestesia? Es el estado farmacológicamente inducido de inconsciencia, pero que tiene que ser reversible, donde el paciente no perciba dolor, no responde a estímulos y que se produzca una pérdida total tanto de la sensibilidad como de la conciencia, la memoria y los reflejos durante una intervención quirúrgica o una intervención médica, pero siempre con seguridad para el paciente y evitándole cualquier acto intolerable como sería una cirugía sin anestesia. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia? Ya lo dijimos en la definición, es permitir la realización de actos quirúrgicos o médicos dolorosos de manera segura y que sea confortable para el paciente, que el paciente no tenga dolor. Ese es el objetivo de la anestesia. ¿Cuáles son los componentes de la anestesia? Aquí se pueden marear un poquito porque hay dos triángulos, entre comillas, anestésicos. El triángulo anestésico principal es hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular. Esa es la base de la anestesia general. Aquí vemos el triángulo para que no se olvide: hipnosis, analgesia y arreflexia o relajación neuromuscular. Ahora, muchos mencionan dos ítems añadidos al triángulo, pero no forman parte del triángulo, sino son consecuencia de. Por ejemplo, la amnesia es consecuencia de la hipnosis y el control autonómico o el bloqueo neurovegetativo es consecuencia de todos los fármacos, las drogas anestésicas que se le colocan al paciente durante la inducción y en el mantenimiento. Recuerden, amnesia y control autonómico no forman parte del triángulo anestésico. Ahora, les decía que se podían confundir en estas dos cosas. Uno es hipnosis, analgesia y relajación muscular. Y las fases de la anestesia general durante el acto quirúrgico son tres también, que son inducción, mantenimiento y despertar o emergencia anestesiológica. Podría decirse despertar o recuperación de la anestesia, pero ¿por qué se le llama emergencia anestesiológica y no recuperación posanestésica? Porque luego que el paciente sale de sala de operaciones es llevado a la unidad de cuidados postoperatorios donde realizan la recuperación posanestésica. Por eso es que en sala de operaciones el despertar del paciente se le llama también emergencia anestesiológica.
¿Qué es la inducción? Primero, el paciente en sala de operaciones, para iniciar una anestesia o cualquier procedimiento, tiene que estar primero con una vía periférica y monitorizada. Cuando ya tiene la vía periférica y está monitorizado, procedemos a la inducción, que consta de pasar al paciente del estado de conciencia al estado anestésico o de inconsciencia, pero una inconsciencia reversible. Se administra durante la inducción un hipnótico, un analgésico y un relajante neuromuscular. Es decir, en la inducción se realiza la triada anestésica. Y la inducción termina con la intubación endotraqueal, que quiere decir que se coloca un tubo dentro de la tráquea. Podemos comparar la inducción con el despegar de un avión. Todos cuando subimos a un avión, bueno, no todos, pero bastantes, nos asustamos cuando el avión va a despegar. Esperamos que no vaya a explotar, que todo salga bonito, porque es un momento peligroso. La inducción también, si no está hecha en manos seguras, que han tomado todas las previsiones como para que ese despegar salga bien, puede haber problemas. Por eso es que podemos compararlo con el despegar de un avión. Esto ya se los dije. Aquí en la figura van a ver al anestesiólogo que está intubando a un paciente. Este es el laringoscopio manual. Ahora, en el caso de un paciente pediátrico, el paciente adulto puede ingresar a sala de operaciones sin una vía periférica y se le coloca, se le habla, y por mucho que tenga miedo el adulto, se le pone la vía tranquilamente, pero un niño se va a asustar, va a llorar, va a gritar, va a aumentar secreciones y llora mucho. Entonces hay que tratar de que ingrese en las mejores condiciones. En muchos centros quirúrgicos se adapta la manera de que el niño entre en las mejores condiciones. Se llevan juguetes, globitos. Si no hay juguetes, se infla un guante y les ponen caritas, alguna manera de que el niño se sienta como que está jugando. En este caso está ingresando en un auto eléctrico a la sala de operaciones, entonces entra contento. ¿Cómo se hace la inducción en pediatría? El niño muchas veces no viene con vía periférica, entonces no podemos administrarle algo para sedarlo y que no llore, no sufra. Entonces muchas veces o ingresa con la mamá o la enfermera lo carga si es chiquito y se le da a la mamá la máscara anestésica con el anestésico ya abierto y se le pone al niño en la carita, o que la mamá o él mismo se la ponga, y se le muestra el globo para insuflar el oxígeno como si fuera un globito, y se le dice, mira, infla este globito. Entonces se va durmiendo solito para que sea un sueño bonito. Y conforme se va durmiendo ya se le echa a la mesa de operaciones, se le dice a la mamá que se retire y otra persona va monitorizando la saturación, o ya le puso la saturación en el pie o en la manito, va poniendo los electrodos, la presión arterial, y otro le va colocando la vía periférica para poder dar inicio a la inducción en sí. Mayormente en estos niños la inducción es por vía inhalatoria, con el asma. Ven ahí en la figura como el niño solito se está anestesiando. Y aquí está la bolsa que el niñito está tratando de ver cómo infla, y poquito a poco se va quedando dormido. Bueno, esto también ya se los he dicho, cómo se va monitorizando poco a poco. Mínimo tiene que haber 5 parámetros de monitorización: oxigenación, o sea, la saturación de oxígeno, la capnografía, que solamente se observa cuando el paciente ya está intubado y siendo ventilado mecánicamente, o bueno, también se está respirando automáticamente.
electrocardiograma. Si es que se trata de una cirugía compleja, se puede poner calibrar la arteria radial, mayormente la arteria radial, para tener el control de la presión arterial media durante toda la cirugía, si es que se trata de una cirugía compleja. Entonces, volvemos a repetir que la anestesia se debe dar en condiciones de seguridad, por lo que tenemos que saber a qué nos enfrentamos, porque no siempre una intubación es fácil. ¿Cómo intubarían a esta señora con ese tumor de tan inmenso? Siempre que hay este tipo de tumores, o así sea un poquito más pequeño, pero todo tumor de cuello se intuba con el paciente despierto, antes de colocar relajante neuromuscular, porque si uno a esta paciente la intuba realizando la triada anestésica, tengan la plena seguridad de que esta paciente se muere, porque cuando uno relaja a este tipo de pacientes, el tumor cae y obstruye toda la vía aérea y no vamos a poder intubar al paciente y no se le va a poder hacer traqueotomía. ¿Dónde le daría la traqueotomía? ¿No? Entonces, en este tipo de pacientes, la intubación es despierta. Esta clasificación también la deben haber visto. Antes de realizar cualquier intubación, ¿no la han visto entre el Malampati? Solamente se le hace abrir la boca al paciente bien grande, y si bien la clase 1 es una clase muy fácil de intubar, la clase 2 un poco menos fácil, pero no es difícil. La clase 3 ya se complica un poquito y la clase 4 ya es bastante difícil de intubar. Esta es otra escala de la de Horman, pero esta se hace ya con videolaringoscopía. Igual, el grado 1, fácil de intubar, el grado 2 tiene cierta dificultad, el grado 3 tiene bastante dificultad y el grado 4 es muy difícil. Aquí vemos el material que se necesita tener preparado para poder iniciar la inducción. Esta es una foto real de hace unos días que traté de hacerles para que vean. Por ejemplo, aquí ven el propofol, ya está cargado de acuerdo a los kilos que tenía la paciente y al estado general de la paciente. Aquí está el propofol como hipnótico, el fentanilo como analgésico, porque para la inducción el analgésico es un opioide. Para la inducción no voy a usar paracetamol, por ejemplo, o metamizol, que también son analgésicos, pero no es un analgésico de inducción. Para la inducción es o el fentanilo o el remifentanilo. Y el relajante muscular, que en este caso era rocurones. Esta es la triada para nuestra anestesia. Y aquí tenemos preparado el laringoscopio manual, la máscara de anestesia, el tubo de Mayo o tubo orofaríngeo. A diferencia de este tubo, que es el tubo endotraqueal, orotraqueal, porque va de la boca a la tráquea, este va de la boca a la faringe y nos sirve para permeabilizar la vía aérea al momento de estar ventilando con la máscara. Esta es una sonda de aspiración que también tiene que estar lista antes de intentar inducir al paciente. O sea, tenemos que tener lista no solamente las sondas, sino también el equipo de aspiración. Y acá tenemos una jeringa que nos va a servir para insuflar este globito azul que se ve en el tubo, que es el CAF, que tiene que estar insuflado cuando ya el paciente esté intubado para asegurar que la vía aérea esté libre de regurgitaciones que pueda tener el paciente y que pasen a pulmones. Ahora, en caso de intubación difícil, lo ideal es intubar con este equipo, que es el videolaringoscopio. Si uno no tiene el videolaringoscopio en caso de intubación difícil, más adelante les voy a mencionar la máscara laringe, con la que también se puede
dar anestesia general en cirugías cortas. Bueno, ya esto se los he dicho, que la intubación forma parte de la inducción, requiere relajación neuromuscular, salvo en casos especiales, nos asegura una óptima oxigenación del paciente. En anestesia no hay nada más seguro que la anestesia general con el paciente intubado, porque estamos cuidando, asegurando la vía aérea, la respiración del paciente, la ventilación mecánica del paciente. También nos sirve este tubo para administrar medicamentos, como son los anestésicos inhalatorios. Con este anestésico inhalatorio puede mantenerse el paciente durante horas de cirugía. Y, como ya les dije hace un ratito, poniéndole un buen cap nos evita la aspiración traqueal, para que el paciente no vaya a hacer una neumonía aspirativa. Este video, van a disculpar la calidad, pero me lo hizo una enfermera. Yo quería mostrarles el momento de la inducción. La parte de la administración anestésica no la pudo grabar porque yo estaba sola, no tenía residente como para hacerles el video completo, pero comienza con el paciente que ya se le ha administrado propofol, fentanil y rocuronio. Todo esto es la inducción. Desde la administración de las drogas que no están en el video, toda esta parte es la inducción anestésica, donde el paciente tiene que estar bien monitorizado. No se puede empezar una inducción si no tenemos presión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y capnografía. Ahí ven, estoy insuflando el CAP para proteger la vía aérea de aspiración. Y ahí estoy ventilando para ver el monitor también. Primero que el tórax del paciente levante, y en el monitor estaba viendo la onda de capnografía, para asegurarme que el paciente esté intubado correctamente, porque podía haber intubado el esófago. Entonces, si hay capnografía, el paciente está intubado correctamente. Si no hay capnografía, cabe la duda de que el paciente está intubado. También, esto no se muestra en el video, pero también se tiene que auscultar ambos campos pulmonares para ver si hay pase del murmullo vesicular. Porque si no pasa el murmullo vesicular o el paciente ha hecho un broncoespasmo o no está intubado correctamente. ¿Cuáles son las complicaciones de la intubación? Ya les dije, intubación errada, puedo haber intubado de esófago, o también puedo haber ido a un bronquio. ¿A qué lado del bronquio me habría ido si es que intubo? ¿Al derecho o al izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? No, derecho, pero ¿por qué derecho? Entonces puedo haberme ido al bronquio derecho. Por eso es importante auscultar ambos campos pulmonares. Si no tengo murmullo en el lado izquierdo, puede ser porque mi tubo está muy metido y se ha ido al bronquio derecho. Entonces tengo que verificar la altura de mi tubo auscultando. También puede ocasionar lesiones de lengua, faringe y cuerdas vocales. Por eso es que se pone el relajante neuromuscular también para intubar, o sea, antes de intubar. ¿Por qué? Porque las cuerdas están abriendo y cerrando. Cuando uno coloca el relajante neuromuscular, las cuerdas quedan así. Entonces, la entrada del tubo a través de las cuerdas se hace más fácil, no tengo que lesionarles.
Asimismo, puede haber edema de glotis o estenosis de glotis, disfonía, esto ya posterior, ¿no? En el momento no se va a notar la disfonía ni si forma algún granuloma. Si yo no he tenido la precaución de intubar con el paciente bien relajado, a posteriori puede formar un granuloma. También me puedo llevar unos dientes. Recuerden que cuando uno hace la laringoscopía, levanta el laringoscopio que es de metal, y si tiene los dientes medio flojos y yo me apoyo ahí, de pronto termina con el diente afuera. Esa es una de las complicaciones que se puede dar. Mayormente cuando son los viejitos que tienen los dientes que apenas que se les están medio móviles, es muy fácil llevarse un diente. También puedo lesionar los labios. Lo mismo que puedo luxar la mandíbula, porque se hace fuerza con el laringoscopio, sobre todo cuando es una intubación difícil. También puede colapsar la luz del tubo. ¿Qué quiere decir colapsar la luz del tubo? Que estando el paciente intubado, el tubo se puede acodar y no hay buen pasaje de oxígeno. También puede haber inflamación y ulceración de mucosas y laringoespasmo. O sea, antes de intubar el paciente puede hacer el laringoespasmo, sobre todo los pacientes atópicos, los pacientes asmáticos. Por eso la intubación tiene que ser en un buen plano anestésico. Estos son los fármacos inductores para la anestesia. Los inhalatorios son el sevoflurano, alotano, isoflurano, desflurano. El isoflurano, el desflurano no se usan para la inducción, solo para el mantenimiento, porque son picantes. Entonces el paciente no va a tolerar esa sensación de picante. El sevoflurano, si bien es cierto, es un gas que no huele tan rico, pero no irrita la vía aérea. Entonces, por eso se puede hacer la inducción, como les dije, en los pacientes pediátricos lo hacemos con el inhalatorio, que es el sevoflurano. El alotano se usaba antiguamente, ahora ya no está en el mercado, por lo menos aquí en Perú, no sé si en otro lugar. El óxido nitroso también es no nos va a servir para la inducción, pero sí como analgésico, si es que el hospital donde van a dar la anestesia cuenta con el óxido nitroso. Mayormente el óxido nitroso lo usan en analgesia los odontólogos. Hay algunos odontólogos que lo tienen en su consultorio porque es bastante eficaz, sobre todo para los niños, ¿no? Porque van a aspirar y van a comenzar a reírse, porque es el llamado gas hilarante. Los inductores endovenosos son el propofol, como ya les mostré en el video, que es el más usado como agente inductor. El pentotal sódico, que también es un muy buen agente inductor, pero ya no se usa mucho en la inducción, más se usa el propofol. La ketamina, que ya digamos era de uso bastante antiguo, pero es muy eficaz cuando se trata de realizar una inducción en pacientes chocados. A un paciente chocado, a mí no se me ocurriría ponerle propofol, porque el propofol le va a bajar demasiado la presión a un paciente chocado. En cambio, ketamina sí sería de elección para un paciente chocado, porque no va a hacer que le baje la presión. Entonces, la ketamina también está en boga, pero de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Y bueno, todos sabemos que la ketamina da disociación, ¿no? ¿Cuál dijimos que era el primer componente de la anestesia? La hipnosis. ¿Con qué se consigue? Ya se los he dicho, ya se los estoy volviendo a repetir. De manera inhalatoria, como hacíamos en el paciente pediátrico, con la máscara facial y el agente anestésico volátil, que en este caso mayormente es el sevoflurano, con oxígeno. Y por vía endovenosa lo podemos hacer con el propofol, que tiene acción rápida, con el pentotal sódico o con la ketamina si se trata de un paciente chocado. La inducción finaliza con la intubación. Acuérdense del video. El paciente intubado, ahí se acabó la inducción. Y comienza el mantenimiento. El segundo componente de la anestesia es la analgesia. Una adecuada analgesia nos va a dar un mejor plano anestésico. Vamos a usar menos drogas anestésicas, menos inhalatorios y el paciente está bien
con buena analgesia. Es decir, uno coloca de inicio analgesia, como les decía, con un opioide que es el fentanilo o el remifentanilo, y en el mantenimiento se le puede añadir otro analgésico que puede ser el mismo opioide, o podemos iniciar el tratamiento ya que va a llevar posteriormente en el postoperatorio. Puede ser con metamizol, con tramal, sí que tenemos ketoprofeno, con lo que tenemos analgésico que se puede usar en piso. Podemos iniciarlo en sala de operaciones en el mantenimiento. Bueno, todos los anestésicos inhalatorios, como el sevoflurane, no tiene efecto analgésico, por eso es que se añade analgésico también. Pero tiene un buen efecto. ¿Qué analgésicos potentes tenemos? Endovenosos, los opioides, los AINES. Como han visto, los opioides más se usan en la inducción, pero también se pueden manejar en el mantenimiento y también en el postoperatorio, porque si el paciente tiene demasiado dolor, incluso en la unidad de recuperación posanestésica, utilizan fentanilo también. Pero tiene que ser, estos analgésicos opioides tienen que ser dados por manos expertas, no por ustedes solamente por conocimiento, porque si no es bien, creo que se bajó el volumen, ¿me escuchan? Ustedes no sabrían cómo manejar opioides, o sea, ustedes solo conozcan los opioides, no se pongan jamás a utilizarlos. Son unas drogas peligrosas que solamente deben utilizarlas el especialista si no quieren tener problemas. Y un analgésico gaseoso es el óxido nitroso. Ya dijimos el gas hilarante, lo usan bastante los odontólogos, y también se puede usar en analgesia de parto. ¿Cómo clasificamos a los analgésicos? Tenemos los alcaloides naturales del opio, derivados semisintéticos y sintéticos, y opioides sintéticos. Los alcaloides naturales del opio son la morfina, la codeína y la papaverina. Estos como inductores no, pero como mantenimiento sí se pueden usar. Por ejemplo, la morfina, la codeína, papaverina en mi hospital no tenemos. Pero morfina y codeína sí se pueden usar en el mantenimiento, si es que se requiere. Pero mayormente si usamos morfina, la ponemos al final ya cuando va a pasar a recuperación. O dejamos que sea en recuperación donde coloque la morfina. La oximorfona, la bupremorfina y la hidromorfona mayormente lo usan en dolor crónico, en las unidades de terapia de dolor. Y los opioides sintéticos, los más utilizados son las fenilpiperidinas, y de estas, el fentanilo y el remifentanilo. Son las más usadas. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Eso también lo deben haber hecho ya ¿han hecho terapia de dolor? Bueno, a nivel presináptico van a inhibir la liberación de la sustancia P, la liberación de dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Y a nivel posináptico disminuye la actividad de la adenilciclasa. Reducen la velocidad de descarga neuronal e inhiben la despolarización posináptica. Las dosis son solamente para que tengan como conocimiento, porque ustedes no los van a usar. Una dosis alta, esta de 50 a 100 microgramos por kilo, se pondría en un paciente que se va a operar de un trasplante cardíaco o una cirugía cardíaca de alta envergadura que el paciente requiera esas grandes dosis, se podría poner. Pero en una cirugía convencional, una apendicectomía, solamente se da a 2 microgramos por kilo de peso. O a 3 más, o 4, pero no más de eso, no llegamos a 20 microgramos. ¿Cuánto alcanza el efecto del fentanilo? Entre 3 y 5 minutos. Su efecto analgésico dura entre 30 y 40 minutos. Y tiene un metabolismo hepático. Y su excreción es renal. El óxido nitroso, ya creo que hemos hablado bastante del óxido nitroso.
Ahora vamos a ver el tercer componente de la tríada anestésica, los relajantes neuromusculares. Estos se administran por vía endovenosa. El bloqueo neuromuscular que produce nos va a permitir una buena exposición del campo operatorio. Aquí, si ven, dice silencio visceral. ¿Qué significa eso? Si se va a hacer una laparotomía exploratoria, el cirujano va a abrir abdomen, quiere ver el intestino, el peritoneo, etc. Si es que no tiene relajante muscular, el cirujano abre y todo el intestino va a salir como una pelota y no va a poder observar nada porque todo se le va a salir y no va a encontrar ninguna estructura. En cambio, si el paciente tiene el relajante neuromuscular, hay este silencio visceral, que quiere decir que todo el intestino se colapsa y puede realizar con la cirugía. Ahora, la intubación traqueal, como ya les dije, va a ser más fácil con el paciente con el relajante neuromuscular. Y la ventilación, ya sea manual o mecánica, va a ser más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está respirando solo, si el paciente no está bien relajado y lo conectamos a la máquina de anestesia, el paciente va a luchar con el ventilador de la máquina de anestesia y no va a recibir la ventilación adecuada. Va a estar ventilado, va a estar saturando 100%, pero va a estar luchando con la máquina y se va a descompensar todo su medio interno, su metabolismo, tanto metabolismo como toda la vía respiratoria del paciente. Entonces, estando relajado, se deja llevar por la máquina y respira correctamente. Tenemos dos tipos de relajantes. Despolarizantes. ¿Esa parte ya la han hecho? No, todavía. No tienen clase de relajantes, ¿no? No. Bueno, pero tampoco es importante como que el médico general sepa mucho, simplemente que sepa que estos relajantes no son los mismos relajantes que se toman cuando les duele el hombro, cuando les duele la pierna, cuando no juegan fútbol y les duele la rodilla. Ya no se vayan a equivocar y se van a tomar uno de estos relajantes porque se mueren. No es chiste. A una doctora le pasó eso con su hijo, que parece cuentos de la cripta. Su hijo vino de jugar un partido y dice, mamá, me duele. Ay, a ver, espérate, buscó entre sus muestras médicas y le puso su succinilcolina, que es de la que vamos a hablar. Le puso la succinilcolina y le dijo, y encima la succinilcolina da fasciculaciones, o sea, van a ver que la cara le tiembla, lo van a ver así, imagínense la médico general sería o qué especialidad tendría, y su hijo se le murió en sus manos, cuando pudo haberlo salvado, porque la succinilcolina tiene acción rápida, inmediata, pero solamente dura 10 minutos. Si ella en esos 10 minutos le da respiración boca a boca, le hace masaje cardíaco, su hijo no se morirá. Entonces, no se olviden, cuando vean relajante muscular, lean bien qué relajante muscular es y no vayan a utilizarlo con nadie. Ya no es lo mismo un tiocolchicócido que una succinilcolina, o un rocuronio o un metrolón. O sea, se pueden morir si es que no saben. Recuerden, por lo menos esta clase va a estar, me doy por bien servida si es que recuerdan qué es un relajante neuromuscular y tener mucho cuidado con él, porque ya les he contado, esta historia no es un cuento, sucedió realmente. Entonces tenemos dos tipos, dijimos succinilcolina, que es despolarizante, y los no despolarizantes, rocuronio, betulonio y etraquil. Los despolarizantes, que es la succinilcolina, es la única que existe, producen relajación muscular por acción agonista de la acetilcolina, que es el mediador químico en la transmisión neuromuscular. Existe un solo agente despolarizante, que es la succinilcolina. Ahora, la succinilcolina tiene sus ventajas, que es la intubación, que si se coloca para intubar, podemos intubar al paciente en el momento, pero también tiene sus complicaciones. Produce liberación de potasio. Si es que yo tengo un paciente que se está dializando y no se ha dializado y tengo que entrarlo a sala de operaciones, le pongo succinilcolina y el potasio que tenía alto lo va a elevar más. Entonces no sería indicado en ese paciente. Ahora, libera también histamina. Si viene un paciente que está en crisis asmática
y yo me pongo a usar la succinilcolina, puedo hacer que haga un broncoespasmo y me voy a ver en serias complicaciones. Entonces, en esos pacientes, ¿no? O en un paciente cardiópata, imagínense que en un paciente cardiópata que le aumente más el potasio, o en insuficiencia renal. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la succinilcolina? Cuando hay una lesión ocular abierta, cuando la presión intracerebral está elevada, por ejemplo en un TEC grave, en los pacientes quemados, porque en los pacientes quemados hay liberación de potasio, y si ustedes le agregan más potasio, en los pacientes atópicos, recuerden que libera histamina, en los pacientes parapléjicos, en la miastenia gravis, en nefropatías, en pacientes con deficiencia de colinesterasa plasmática, que es la enzima que descompone a la succinilcolina, y en pacientes con riesgo de hipertermia maligna, lo mismo que en el asma bronquial, contraindicado en los hemosomos. La buena noticia es que la succinilcolina casi no se usa, solamente, igual que la ketamina, en casos especiales, específicos que puedan necesitar. Los relajantes neuromusculares no despolarizantes actúan compitiendo con la acetilcolina por los receptores nicotínicos postsinápticos. Entonces, la succinilcolina era agonista y los no despolarizantes son competitivos, pero no ejercen ninguna acción en intrínseca sobre la placa motriz terminal. ¿Cuáles son las ventajas de estos relajantes no despolarizantes como el rocuronio, becuronio o atracurio sobre la succinilcolina? Que van a liberar menor cantidad de histamina, que producen relajación muscular mayor tiempo, entre media hora, 40 minutos, es mayor tiempo y es más útil en una cirugía, porque yo puedo poner succinilcolina para la cirugía, pero si en 10 minutos pasa el efecto, nomás el cirujano limpió el abdomen y cuando abre ya todo está normal, no hay relajación, ¿no? Con la succinilcolina. En cambio con el becuronio, rocuronio o atracurio sí va a haber relajación. Y estos relajantes no despolarizantes podemos usarlos en cirugías cortas como en cirugías largas. ¿Qué relajantes tenemos? Tenemos el rocuronio, becuronio y atracurio. Su inicio de acción es más o menos 1 o 2 minutos. El rocuronio 1 o 2 minutos, el becuronio entre 3 y 4 minutos y el atracurio también entre 3 a 4 minutos. Pero de estos relajantes, el atracurio tiene una particularidad. El rocuronio y el becuronio se eliminan vía renal, vía hepática, pero el atracurio tiene una eliminación que se llama la eliminación de Hoffman o degradación de Hoffman. ¿Y qué quiere decir esto? Que se elimina vía plasma, vía pH, entonces no necesitan de ningún órgano especial para eliminarse, entonces serían de elección en pacientes renales. Yo había ampliado esta diapositiva, pero por esto no sale. Les había dicho cuando iniciamos que teníamos una manera de salvar el problema de una intubación difícil. ¿Y cuál es esta manera? Con la máscara laríngea. Por eso es que la menciono en la anestesia general, porque se puede dar anestesia general con la máscara laríngea. Es más, la máscara laríngea fue creada para dar anestesia general, pero luego en el transcurrir de los años y al ver su utilidad, está en el coche de intubación difícil como una de las primeros dispositivos a usar. ¿Por qué? Porque han visto, para poner el tubo yo necesito un laringoscopio, sea manual o sea el videolaringoscopio. En cambio, para poner la máscara laríngea solamente necesito mis manos. Miren, está colocando la máscara laríngea solo con sus manos, no tiene ningún aparato especial para colocar la máscara. ¿Y por qué puede ayudar en caso de vida difícil? Porque a veces estamos ventilando con la máscara, no se puede ventilar. Tratamos de intubar, no se puede intubar.
No tenemos videolaringoscopio, no tenemos fibroscopio. ¿Qué hacemos? Si tenemos una máscara laríngea, se la colocamos y van a ver cómo conectan al ambú o ventilador manual o a la máquina y van a ver cómo el tórax se expande. Entonces, la máscara laríngea, como les digo, fue creada para dar anestesia, pero luego se vio que también se puede usar en casos de intubación difícil. Y por eso está, incluso cuando hay al manejo de RCP en la calle, si tienen una máscara laríngea, ponerla, es ideal. Hay diferentes números, pero ya en la práctica vamos a explayarnos más en esta parte, porque van a ver las máscaras laringeas, los números y la facilidad que les da la máscara laríngea en diferentes números que se dan por kilo de peso, pero todo está escrito en las máscaras, como para que ustedes puedan agarrar, leer y poner. ¿Cuál es la ventaja de la máscara laríngea? Fácil de instalar, evita lesión de cuerdas vocales, sí, pues porque no ingresa a la tráquea. Ya esto, explicárselos así sin una maqueta es difícil, lo van a ver en la práctica. O sea, mejor en la práctica, no se hagan problemas con eso. Evita el riesgo de lesión de cuerdas vocales, evita cambios hemodinámicos no deseados en la laringoscopía. Cuando uno hace la laringoscopía y ingresa el tubo, si no está en buen plano, el paciente puede hacer un poco de taquicardia, se le puede subir la presión. En cambio, con la máscara laríngea no va a pasar eso. Y también nos puede permitir introducir el tubo endotraqueal a través de la máscara laríngea. O sea, nos permite intubarlo a través de la máscara. Pero eso tampoco es difícil explicárselos sin los aditamentos como para que los vean. Ya los vamos a ver en la práctica. Ya, ahora recién estamos terminando la primera fase de la anestesia, que era la inducción, con todas las drogas y todo lo que nos hace. El mantenimiento. Esa es la segunda fase que inicia cuando el paciente está intubado. Paciente intubado, inicia el mantenimiento. ¿Y en qué consiste el mantenimiento? Consiste en mantener vivo al paciente mientras está siendo agredido de todas las formas posibles e imaginables. ¿Ustedes han visto una cirugía? Mira, en una laparoscopía, bueno, no hay mucha agresión, entre comillas, porque está siendo agredido por el CO2 que lo sufran dentro y hay muchos cambios hemodinámicos. Y el mantenimiento que le dé el anestesiólogo, depende cómo vaya a salir ese paciente. Porque si simplemente lo conecta a la máquina y deja que la máquina ventile, se sienta y no le pone nada, no le saca un nada, no verifica si su PO2 está bien, su CO2 está bien y no corrige, entonces ese paciente es un paciente que no se ha hecho buen mantenimiento y cuando salga al postoperatorio se va a notar que no ha habido un buen manejo y el paciente puede salir complicado. O sea, ¿qué se tiene que hacer el mantenimiento? Primero, elegir bien el manejo que se va a tener, elegir la analgesia, corregir cualquier error. Si hay sangrado, tenemos que corregir el sangrado. Tenemos que ver si le ponemos sangre, si le ponemos plasma, plaquetas, si solamente ponemos cloruro, si en vez de cloruro ponemos poligelina, si tenemos que monitorizar más avanzado al paciente, de pronto ponerle una vía central, aparte de la vía periférica, ¿no? Y todo el manejo posible. ¿Con qué podemos correlacionar el mantenimiento? Con el vuelo del avión ya en el aire y que se mantenga en el aire pese a las turbulencias, que no caiga. ¿Qué es lo que va a pasar si no hay un buen manejo durante el mantenimiento? O sea, la operación no solamente se trata de que el cirujano opere, si no hay un buen equipo, tanto de un buen cirujano como un buen anestesiólogo, pobre paciente. Así se debe ser el mantenimiento estable. Funciones vitales, hematológicas, todo estable. Y si se inestabiliza,
el anestesiólogo tiene que estabilizar. Lo que les dije, se monitoriza mínimo 5 parámetros, pero dependiendo del paciente, la cirugía, las circunstancias, se añade más monitorización. Acá les puedo explicar el mantenimiento, también es una foto del mismo día de la intubación, creo. Este paciente, si se fijan en esta figura, aquí hay aproximadamente, había como 400 o 500 mililitros de sangre pura, que salió así, en el momento. Entonces, en ese momento estaba pasando cloruro, pero si se fijan acá, ya está pasando con gel. Y este paciente previamente, antes de que se inicie la cirugía o cuando estaban poniendo campos, yo ya le estaba pasando ácido tranexámico. ¿Para qué? Para mantener el coágulo, para que la coagulación fuera buena y, digamos, detener el sangrado que yo ya sabía que iba a haber, de acuerdo al tipo de cirugía. Entonces uno tiene que adelantarse al manejo, ¿no? Entonces este paciente, si se fijan, acá ya había 1000 de sangrado y no sé si se ve el monitor, creo que no se ve claro. Las funciones vitales prácticamente no habían variado en ninguno de los casos cuando tenía 400 que cuando tenía 1000. ¿Por qué? Porque durante todo este momento el paciente estuvo siendo manejado no solamente con el manguito de la presión, también tenía, no sé si se ve una línea roja ahí, ¿se ve el trazado rojo en el monitor? Creo que no, ¿o sí? Ya, ese trazado rojo, esas ondas son las ondas de la presión arterial. Estaba canulada la arteria radial y conectada al monitor, y ahí salía la presión arterial media durante toda la cirugía. No es que le tomo y aparece un número, no, toda la cirugía aparece esa onda y el valor de la presión arterial. Y como está canulada la arteria, uno puede tomar muestras de gases y electrolitos cada cierto tiempo en que uno vea prudente para corregir el medio interno. Eso se hace durante el mantenimiento de la anestesia. Y por supuesto también se le coloca al paciente, está siendo agredido, tiene un estrés quirúrgico, se le coloca un protector gástrico, como es el omeprazol, se le coloca analgésicos, se le coloca antiinflamatorios, como puede ser la dexametasona si no es un paciente diabético, que es un antiinflamatorio. El paciente está sufriendo una lesión inflamatoria, aparte que también nosotros rozamos cuerdas vocales. Entonces la dexametasona ayuda a desinflamar y también es algo, tiene una acción antiemética. También colocamos, en este caso vieron ácido tranexámico porque este paciente lo requería, no se coloca a todos los pacientes. Se puede iniciar también el tratamiento con analgésicos como metamizol, tramadol, sus antieméticos que puede irse usando, dimenhidrinato u ondansetron. Pero si colocamos dimenhidrinato, se coloca al inicio. Si vamos a usar ondansetron, lo utilizamos al final de la cirugía porque el efecto del ondansetron solamente es unas 2-3 horas. Y si lo coloco al inicio y la cirugía duró 4, cuando terminó la cirugía ya no tiene efecto antiemético. Entonces siempre le colocamos el ondansetron al final. Y todo eso es el mantenimiento de la anestesia. ¿Qué drogas intraoperatorias usamos? Ya les mencioné metamizol, codeína, morfina, para evitar náuseas, dimenhidrinato u ondansetron,